Padre, te rogamos que bendigas este servicio, el estudio de tu palabra, que tú nos hables, Señor, que tú guardes nuestra mente de la distracción, que guardes nuestra mente de nuestras preocupaciones y que realmente nuestra mayor preocupación no sea preocupación, sino atención a tu presencia, Señor, que eso sea lo que absorba nuestra mente, no una preocupación mundana, sino tu presencia, como cantábamos, Señor, que es lo más hermoso que podemos desear y tener y experimentar. Te damos gracias, Señor. Ministra a cada uno a donde estamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Servimos a un Dios vivo. Venimos gozosos, ¿no? Venimos alegres, venimos contentos a estudiar la palabra del Señor. Y venimos entendiendo de que esto no es religión. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Estamos en una batalla espiritual. Hay una guerra espiritual. Yo no sé, y lo estoy enfatizando y estoy tomándome el tiempo para tratar esto, porque yo no estoy seguro que todos nosotros entendemos claramente que estamos en una guerra. Y que en esa guerra Satanás y los demonios quieren lanzarnos al infierno. Yo ya le he dicho al Señor, mi vida la puedes usar como quieras con tal de que una sola alma no se pierda. Si con una sola alma tú necesitas hacer lo que quieras con mi vida, pero para que esa alma no se pierda, estoy contento. Realmente. Yo no puedo imaginarme lo que va a ser el infierno. Yo no quiero ir al infierno y no quiero que nadie vaya al infierno. Estar separado de Dios toda la eternidad. Señor, haz lo que quieras, pero no permitas que esa persona vaya al infierno. Los demonios son reales, pero tenemos un Dios poderoso y la palabra de Dios es poderosa. Esta semana tuve la oportunidad de ministrar a cierta persona. Y al ministrarle a esa persona me di cuenta que no solo tenía opresión, sino que estaba poseída. Y con el poder de Dios pude ver al demonio salir. Ese demonio salió por el poder de la palabra de Dios. Pude ver el poder de la palabra de Dios, no es la primera vez. Estando en este hospital, esta semana, este es otro caso, estando en el hospital, pude ver cómo la palabra de Dios pudo traer unidad a una familia. Y cómo esa palabra de Dios le permitió a esa familia afrontar una situación difícil. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es la que transforma nuestros corazones. Tenemos que poner atención y tenemos que recibirla con fe, porque Dios nos da una medida de fe. Y de nosotros depende de que la queramos ejercitar o no. Y si queremos poner los ojos en el mundo o queremos poner los ojos en las cosas de Dios. Entonces, esta palabra es viva. Pablo nos dice en el capítulo 6, versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Pienso yo que algunas personas tal vez han declarado que han recibido a Jesús por Señor en sus vidas. La pregunta es, ¿hay poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Hay fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Hay una manifestación real de que tu fe es viva? Porque si tú no tienes una manifestación real de que tu fe es viva, yo cuestiono tu fe. Y si tú no tienes al Señor en tu corazón, wow, ten cuidado. Recíbelo pronto, no juegues con el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ya vimos que esta palabra, este verbo está en el pasivo, que quiere decir ser fortalecidos. En el Señor nuestra fuerza viene al estar unidos con Jesús. ¿Cómo? Primero recibiéndolo, porque si no tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya perdimos la batalla. Tenemos que empezar haciendo paz con Dios a través de Jesucristo. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
Entonces es a través de Jesucristo. Tenemos paz con Dios y podemos tener la paz de Dios a través del Señor Jesús, quien nos da esa paz. Fortaleceos en el Señor por medio de la palabra de Dios. Y vamos a ver cuáles son las armaduras que nos da Dios para que estemos fuertes, para que estemos capaces de resistir el ataque de Satanás. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es nuestra fuerza, sino la fuerza del Señor. Como el ejemplo que ponía, si yo quiero tirar esa pared con mis manos, te vas a reír. Pero si el Señor está poniendo sus manos con las mías, no te rías, porque el Señor va a botar esa pared. Entonces, si estamos con el Señor, vamos a tener el poder del Señor. Ese poder que resucitó a Jesucristo de la muerte, de la cual habló Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Y no voy a entrar a él. Pero cantamos de ese poder. Y Pablo dice, revestidos con toda la armadura de Dios. Es decir, tienes que ponerte toda la armadura, y estas armas son armas de defensa y armas de ataque, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y vimos de que esas insidias, esa palabra insidia, metodía en el griego, quiere decir seguir a alguien con método, seguir a alguien con el propósito de atraparlo y hacerle daño. Entonces, Satanás tiene método, está analizándonos para ver cómo hacernos caer, para ver cómo descalificarnos en nuestra carrera. Entonces Pablo nos dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces estamos peleando no es contra carne y sangre, es contra Satanás. Y es lucha, la palabra lucha en el griego acá es una lucha libre, o sea, mano a mano, una lucha mano a mano. Cuando digo lucha libre, usted sabe lo que es la lucha libre, ¿no? Pero en este caso es una lucha mortal, mano a mano contra Satanás, que está tratando de destruirnos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestro verdadero enemigo no es la gente que se nos opone, es Satanás que está manipulando a la gente. No es Satanás mueve a este mundo, tentaciones, ataques, resistencia, enfermedades. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Vimos que la palabra arque en el griego, principado, se refiere a líderes que gobiernan regiones. Entonces vemos que los países, las regiones de los países están bajo líderes satánicos que gobiernan esas regiones. Eso lo estudiamos ya. Estamos pues luchando contra principados, contra potestades, y la palabra potestades también quiere decir autoridades. Algunas traducciones la traducen powers, otras authorities, y se refiere a personas de rango, y en este caso seres espirituales de rango. Entonces Satanás tiene un ejército de demonios que están organizados en rangos, y ellos reciben órdenes, ellos dirigen otros grupos dentro de ellos, unos demonios a otros, y unos están bajo autoridad de otros y llevan a cabo sus ataques. No son ataques con pistolas y granadas, sino que son ataques espirituales que manejan el mundo material donde hay pistolas y granadas, no hay duda. Pero están dirigiendo todo esa lucha contra la obra de Dios. Entonces nuestra lucha es contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, y vimos de que poderes ahí es cosmocrator, que quiere decir señores de este mundo. Cosmocrator quiere decir señor de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, ya lo estudiamos, pero está bajo el poder de Dios, o sea, él no puede hacer nada que Dios no lo permita. Pero entonces hay señores que están gobernando este mundo, son demonios que están manipulando y manejando las cosas. Y por mundo se entiende a las personas que no tienen a Jesús como Señor de sus vidas y por lo tanto son antagonistas a la luz de Dios. Y también se refiere a los placeres y a los sistemas y a las ventajas de este mundo, mundanidad. Entonces Pablo nos habla de esa lucha contra los poderes de este mundo de tinieblas. Sabemos de que es un mundo de tinieblas porque hay oscuridad sobre las cosas de Dios, sobre quién es Dios, sobre lo que requiere Dios de nosotros, sobre el camino de salvación, y como resultado de eso hay impiedad e inmoralidad, y eso es lo que es una oscuridad. Y la estrategia de Satanás es mantener al mundo en oscuridad. Entonces vemos ahora que Pablo dice, vamos a continuar, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es aquí donde nos quedamos el domingo pasado. Contra las huestes espirituales. La palabra huestes no aparece en el texto original, se le añade, la palabra realmente es contra las espirituales de maldad en las celestes. Se le añade porque más es el sentir, son los ejércitos, las huestes, los poderes espirituales de maldad. La palabra maldad, ponería en el griego, quiere decir iniquidad, malicia, depravación, perversión, propósitos y deseos malvados. Entonces son huestes espirituales de maldad, son espíritus que promueven la iniquidad, todo lo contrario a Dios y su voluntad. Los demonios son perversos, y sus títeres son instrumentos de esa perversión, son instrumentos de maldad, son traicioneros. Fue Satanás que se metió en Judas para traicionar a Jesucristo. Va a usar hombres, mujeres que van a traicionarlo a uno, porque viene de demonios cuya estrategia es traición, son malvados, son siniestros, son maliciosos, son mentirosos, son engañadores, son depravados, son calumniadores, son blasfemos. Estaba leyendo de que hubo una convención en Washington de ateos. No sé si se dieron cuenta. Esperaban 30,000 ateos, pero no llegaron tantos. En alguno tenía un rótulo que decía impeach God. Absurdo. O sea, hazle juicio a Dios. Y se me ocurrió ver a algunos de los famosos que son ateos, personas de fama que son ateos, y decían frases célebres de los ateos. Y me impresionó ver las frases blasfemias de algunos de ellos. Es que no solo eran ateos, blasfemaban de una manera increíble. No pude repetirlo ni lo voy a repetir. Blasfemias increíbles contra Dios. Es increíble, esa es la obra de Satanás. Entonces vemos que Satanás calumnia, blasfema y usa sus títeres en rebeldía contra Dios. Satanás, por lo tanto, usa drogas, alcohol, pornografía, es la obra de Satanás. Son puertas que usa Satanás para entrar y dominar, esclavizar, oprimir, destruir personas, destruir la sanidad mental, destruir hogares, causar asesinatos y suicidios. ¿Cuántas personas por las drogas terminan destruidas mentalmente? ¿Cuántos hogares son destruidos por el alcohol? ¿Cuántos suicidios ocurren por la pornografía? ¿O asesinatos por la pornografía? ¿Cuántos hogares no son destruidos? Y todo empieza con un interés o curiosidad despertada por el diablo, ofreciéndote emoción, excitación o maravillas como se las ofreció a Eva. Y Satanás va a usar las personas que quiera usar en el momento ideal, porque te está examinando. Los demonios están analizando tu caminar. Están analizando en qué área eres débil. Ellos tienen 6,000 años de conocer al ser humano. Y te están estudiando. Y te van a poner personas, sus títeres, te van a ofrecer una probadita de esto, una escapadita de la presión, un poquito de salir de la rutina, te ofrecen alivio o un estado de excitación espectacular, te esconden las consecuencias, te hace creer de que vas a poder dominar la situación. No, un poquito de droga acá. O con esta muchacha, llega por acá. Y solo llega hasta acá. O dale una miradita a esta foto. Y terminas esclavo, terminas en el lodo. Satanás usa enfermedades y calamidades. Vamos a Lucas 13 para que conozcamos un poco, porque es necesario entender que hay un enemigo. Porque pienso yo que muchos no buscan de Dios porque ni siquiera saben de que hay una batalla contra su alma. Y pienso que muchos que conocen al Señor creen que de vez en cuando ir a la iglesia está bien. Si supieras el enemigo que tienes, tú estarías clamando a Dios ahorita.
Por otro lado, queremos clamar a Dios porque queremos amarle y le amamos y Él es maravilloso. Pero es importante reconocer nuestro enemigo. Vamos a Lucas 13. Me quiero tomar el tiempo de leer algunos pasajes para que tú recuerdes que hay un enemigo real y el poder que tiene, para que no te confíes en ti mismo, para que tú busques de Dios cada mañana. Lucas 13, versículo 10 leemos: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. ¿Te das cuenta? El demonio no la poseía a esta mujer, pero el demonio había causado en esta mujer una enfermedad. Hay demonios que están causando enfermedades ahora. Son malvados. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. No quiere decir que toda enfermedad es producida por el demonio. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en estos días y sed sanados, sino en día de reposo. El Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, era una judía que amaba a Dios, encorvada y toda mal de salud, pero iba a la sinagoga. Con todo su dolor, ahí estaba. A la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. Este es Satanás. 18 largos años tenía atada con una enfermedad esta mujer. ¿No debía ser libertad esta ligadura en día de reposo? Y al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Satanás, sus demonios causan enfermedades. Y la persona que no tiene al Señor está realmente, Satanás puede hacer lo que le dé la gana con ellos. Ahora, los que tenemos al Señor, Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite con nosotros, y también con el que no tiene al Señor, pero nosotros somos hijos de Dios y todo va a cooperar para bien, y si no, Dios no lo va a permitir. Es el caso de Pablo. En el capítulo 12 de 2 Corintios, versículo 7, Pablo dice: dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Es decir, Dios le abrió la puerta a un mensajero de Satanás, a un demonio, para que le hiciera la vida difícil a Pablo. Porque Pablo necesitaba ser quebrantado, porque había visto cosas tan maravillosas del reino de los cielos, que él se hubiera sentido arrogante y hubiera sido descalificado en el camino del Señor. Entonces Dios le permitió a un demonio hacerle la vida difícil a Pablo. Entonces Dios puede permitir que un demonio te cause enfermedad, pero si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, dale gloria al Señor. Pablo lo hizo. Dijo: por 3 veces le dije al Señor: quita esto de mí. Y él me dijo: mi gracia es suficiente, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Y Pablo dijo: pues muy gozosamente me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo tuvo la perspectiva correcta y entendió que cuando él era débil, que cuando él sentía que ya no aguantaba más, tenía que rendirse y decir: Señor, ahora tú maneja esto, porque yo no puedo. Y yo me doy cuenta de eso en mi vida personal. A veces soy llamado a ministrar en ciertas situaciones y digo: Señor, yo no sé qué voy a decir, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué puedo hacer, pero yo repito las palabras de Pablo: con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Le digo: Señor, vive en mí, manifiéstate en mí, porque yo no sé qué hacer y yo no puedo hacer nada, pero si tú me has llamado como un siervo tuyo, ahí voy a ir, pero tú haz. Y todos nosotros somos siervos de Dios. ¿No dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo?
que una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que ilumine a los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces vemos de que Dios va a permitir cosas para traer gloria a su nombre, pero entendamos de que tenemos una batalla espiritual. Y sí, los demonios pueden venir para querer destruirte, y si tú no estás conectado con el Señor, si tú no estás en el Señor, el demonio te va a descalificar. Si Pablo no hubiera estado conectado con el Señor, ese demonio que fue enviado para mantenerlo humilde, si Pablo no hubiera tenido la actitud correcta, hubiera claudicado. Pablo le hubiera dado la espalda al Señor. Y entonces se hubiera probado que su fe no era genuina y hubiera fracasado. Y Dios va a permitir circunstancias para ver si nuestra fe es genuina. ¿Sabes qué? Yo no creo que ningún amante quiere una pareja que sea con una fe fingida, con un amor fingido. Yo no creo que tú quieres casarte con alguien que finge su amor contigo. Y Dios no quiere nadie que finja su amor con Él. Tu amor tiene que ser sincero. Tu amor tiene que ser genuino. Los demonios son astutos. Vamos a Hechos capítulo 16. ¿Crees tú que eres astuto y crees que tú puedes caminar sin la necesidad del pueblo de Dios? Yo necesito el pueblo de Dios. Yo necesito a Cristo, pero el cuerpo de Cristo es un cuerpo donde hay varios miembros y nos necesitamos unos a otros. En Hechos 16 entendemos de que nuestro enemigo es astuto. Y lo menciono y traigo estos ejemplos para que recuerdes que tú no puedes depender de ti mismo. Tienes que depender del Señor. Y tienes que buscar el discernimiento del Señor porque el enemigo es astuto. Mira en el capítulo 16 de Hechos, cuando Pablo va a Filipo. Versículo 16 dice, sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Qué bonito, dice uno, espíritu de adivinación. No, mi hermano. Una persona que adivina las cosas es porque hay un demonio detrás de esa persona. Una persona no te puede adivinar las cosas solo porque sí. Hay un demonio. Ahora, un profeta del Señor puede predecir algunas cosas que van a ocurrir porque por el Espíritu puede tener el don de profecía. Pero esta mujer no era una profeta, el Señor no conocía a Jesús. Entonces esta mujer vemos de que está adivinando cosas porque hay un demonio. Si tú vas para que te lean las cartas, para que te digan el futuro, mi amigo, te estás metiendo en un lugar donde no debes. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos proclaman el camino de salvación. Obviamente que estas personas no tenían el Espíritu Santo, esta mujer, porque no conocía al Señor. Entonces, si ella está proclamando una verdad bíblica, sin tener el Espíritu Santo, y era una mujer adivina, Pablo con discernimiento entiende que era una mujer poseída de un demonio. Y que este demonio estaba diciendo una verdad. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces vemos de que los demonios pueden decirte cosas, te pueden decir versículos bíblicos, pero son demonios que están jugando, que quieren atraparte de alguna manera. Tienes que cuidarte. O sea, pueden haber demonios que te digan, y no dice la Biblia tal cosa. Oh, de veras. Y respondes. Y estás actuando en la carne sin darte cuenta. Porque estos demonios son astutos. Tienes que agarrarte del Señor. Esto lo hacía por muchos días. Desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquel mismo momento. Hermanos, el nombre de Jesucristo es poderoso. El nombre de Jesucristo es poderoso. El nombre de Jesucristo es poderoso. Es hermoso ver el nombre de Jesucristo y el poder que tiene y el poder que tiene su palabra. Lo has experimentado. Hay una diferencia entre oírlo a experimentarlo. Espero que lo hayas experimentado.
Y lo vas a experimentar si tú abres tu corazón al Señor. Cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgando sus ropas a ellos, ordenaron que los azotaran con varas, y después de darles muchos azotes los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esta orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Vemos de que Pablo tiene discernimiento que hay un demonio influenciando a esta joven, expulsa a este demonio de esta joven, y ¿qué ocurre? Le dan una gran paliza a Pablo. Y Pablo pudiera decir: Señor, ¿qué pasó acá? Mira el poder de los demonios. Pude sacar este demonio y mira cómo me agarraron a golpes. O sea, Pablo pudiera quejarse de que los demonios vinieron contra él y de que fueron más fuertes que el Señor. Mi amigo, el que ama al Señor no está a la merced de los demonios, está en las manos de Jesucristo. ¿Por qué permitió el Señor que le ocurriera eso a Pablo? No tenemos tiempo para leerlo, pero si tú lees el resto del capítulo, ¿qué ocurrió en esa cárcel? Se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y el carcelero vino a Cristo. Satanás te va a golpear, Satanás te va a afligir, pero si tú estás en el Señor, Satanás va a ser derrotado en cada ocasión que tú estés con el Señor. No quiere decir que no te golpees, no quiere decir que no te agarren, no quiere decir que no tengas un accidente, no quiere decir que no pases una enfermedad, pero a través de eso Cristo te va a dar victoria y Cristo va a ser glorificado. ¿Podemos decir amén? Muy importante. Satanás y los demonios pueden poseer personas, y sus esclavos no siempre son como fue el caso de la mujer esta de Filipo, donde no vemos mayor cosa más que adivinar. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, donde vemos en el versículo 26 el caso de una persona poseída por demonios. Vemos que navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea, y cuando él bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. Los demonios pueden poseer personas. Hoy en día lo hacen. Hoy en día hay personas. María Magdalena fue poseída por 7 demonios. Una mujer que llegó a ser muy bendecida. De hecho, a la primera persona que le apareció a Jesucristo cuando resucitó fue María Magdalena. Entonces, los demonios pueden poseer personas. Si tú no tienes a Cristo, un demonio te puede poseer. Y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna. O sea, vivía desnudo, estaba fuera de sí. Es lo que hacen los demonios. Te destruyen. Sin ropa, hacía frío, sin ropa, hacía calor, no estaba en un techo, porque dice, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. ¿Qué lugar más terrible? Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí quien está hablando es el demonio. Dice, al ver a Jesús gritó. ¿Quién? El demonio. Y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios reconocen a Jesús. Te ruego que no me atormentes. ¿Te das cuenta del poder del demonio? De usar a esa persona, hacerla que se arrodille y usar su cuerpo para hablarle a Jesús. Eso es lo que hacen los demonios. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pero muchas veces se había apoderado de él por largo tiempo y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Era empujado a los desiertos. Una vida miserable. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los ordenara irse al abismo, al mar de Galilea. Había una piara de muchos cerdos paciendo ahí en el monte,
Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Ni siquiera los cerdos aguantaron a estos demonios de la desesperación. Los demonios se meten en personas. Muchas personas que experimentan con la ouija, o van a que le lean las cartas, o buscan ayuda de mediums psíquicos que te hagan una limpieza, o contactar espíritus de muertos. Estás tratando con un capataz engañoso, atrapante, esclavizador. Es un león sangriento, asesino que busca a quien devorar. No puedes jugar. No puedes jugar. Muchos hoy en día son oprimidos o poseídos por demonios. El discípulo de Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Vamos a Marco, porque es importante entenderlo. Vamos a Marco capítulo 16. Y esa autoridad se la ha dado el Señor a cada uno de sus discípulos. A cada discípulo. Y cuando estoy diciendo discípulo, no es alguien que diga, fui a la iglesia. Estoy hablando de alguien que sigue a Jesús. Alguien que realmente sigue a Jesús, no un sistema, no una organización. Los discípulos tenemos poder, porque el poder está en la palabra de Dios. El poder es el Espíritu Santo, no el ser humano. En el momento en que tú entiendas eso, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida. Pero en el momento en que tú no entiendes eso, en el tiempo en que tú vives sin entender eso, tú vas a vivir una vida sin poder. Y no vas a poder ser testigo de Jesucristo. Te vas a poder llamar cristiano, pero no vas a vivir una vida poderosa. En Marcos 16, el Señor dice en el versículo 14, después se apareció a los 11 mismos, cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad. La incredulidad el Señor te la va a reprender, y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dice, no habían creído a los que habían visto resucitado. ¿Tú crees que Cristo ha resucitado? ¿Lo crees en tu corazón? Vives como si Cristo ha resucitado. Muchos dicen, yo no soy ateo, pero viven como que si Dios no existe. Eso es ser ateo. Vemos acá, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios. Es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. Hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. En algunas ocasiones el Señor nos sana. Y lo vemos en el caso de Pablo. Y Pablo dejó a uno de sus discípulos, colegas, enfermo en una ocasión. Dios no lo sanó. Dios permite enfermedades en algunas situaciones. No quiere decir que vas a venir y vas a empezar a agarrar serpientes para mostrar el poder de Dios. Eso es probar a Dios. Lo que está diciendo es de que si estás en una situación grave, Dios te va a dar victoria. Y obviamente que si tú tienes al Señor Jesucristo, tú tienes autoridad sobre demonios. Pero un momento, si tú andas viendo pornografía, si tú andas emborrachándote, si tú andas... Jesús no es el centro de tu corazón, no trates de sacar un demonio, porque el demonio te va a dar una buena bofetada, mi amigo. No puedes jugar con Dios. No puedes jugar con Dios. Tienes que tener el corazón recto ante el Señor. En las regiones celestes, dice Pablo, seguimos en Efesios 6, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando está hablando de las regiones celestes, quiere decir no de color celeste, sino celestial, cielo. Y la palabra en el griego se puede referir al primer cielo, que es en la atmósfera donde se mueven los pájaros, al segundo cielo, en el cosmos donde están las estrellas, o al tercer cielo, donde el Señor se revela a los ángeles. En el cielo. En otras palabras, los demonios se mueven entre el cielo y la tierra. Andan ahí, hablan con Dios. Satanás conversa con Dios. Vamos a Job, libro de Job antes de Salmos, capítulo 1, versículo 6. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Aquí se refiere a los ángeles. Y Satanás vino también entre ellos. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes?
Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo, Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Veamos acá que Satanás viene de recorrer la tierra. Obviamente que no fue a recorrer la tierra porque quería ir a Hawái y darse una soleadita. Ya se va a solear en el infierno. No, anda recorriendo la tierra porque su propósito es destruir al ser humano. Y vemos que el Señor dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Dios se fija en su gente. Dios se fija en tu corazón. Dios mira cuando tú caminas en rectitud y buscas honrarle. Él se fija. Y si te has fijado en mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos que Dios se gloria en Job. Qué bonito sería que Dios se gloriara de nosotros ante los demás ángeles. ¿Ya lo viste? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me honra? ¿Cómo me sirve? ¿Con qué corazón? ¡Wow! Qué bonito que Dios se gloríe en nosotros. Y respondiendo Satanás al Señor, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho toda una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Es decir, Dios había protegido a Job. Le había dicho a los demonios, no pueden tocar a Job. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. O sea, vemos a Satanás siempre retando a Dios. Vemos a Satanás siempre calumniando al hombre, calumniando a Dios ante los hombres y calumniando al hombre ante Dios. Entonces el Señor dijo a Satanás, aquí todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor y ustedes saben el resto de la historia. Le destruyó su casa, le destruyó a sus hijos, todos sus siervos, sus pertenencias. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré ahí, bendito sea el nombre del Señor. Recibiremos bien del Señor y no mal. La mujer le dice, muérete, maldice a Dios y muérete. Pero ese hombre le dice, o sea, vemos a Job con ese corazón recto y vemos a quién es nuestro enemigo. Reconoce tu enemigo, reconócelo, ora, estudia la palabra, memoriza escritura. Pedro dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Efesios 6:13, es el último versículo que vamos a estudiar hoy, y vamos a dejar la armadura para la próxima semana. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Por tanto, therefore, como dice en inglés, en base a lo que hemos leído, en base a lo que les he escrito, de que tenemos un enemigo formidable, que no es de carne y de hueso. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En base a eso, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Para que podáis resistir, tomad toda la armadura. A ti te corresponde ponerte esa armadura que viene de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Se acuerdan la palabra de huestes espirituales de maldad? La palabra de maldad, ponería en el griego. Bueno, día malo, la palabra malo es poneros, la palabra muy similar. Y poneros quiere decir un día, aquí se refiere a un día, pero malo quiere decir algo lleno de problemas y dificultades, de peligros y demandas oprimentes, de dolores y problemas, de enfermedad, de dolencias y sufrimiento, de corrupción moral y perversidad. Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo. ¿Sabes qué? El día malo ya está acá. Los días son malos. En Efesios 5, 15 al 16, Pablo dice: tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La palabra malos ahí es poneros, la misma palabra. Los días son malos. No andéis como insensato. El insensato es el que no tiene mente, no ora, no se protege, se pone a ver tonterías, se pone a ver en la televisión cosas que no aprovecha, se pone a oír música que lo que le alimenta es la carnalidad. Tiene amistades que lo único bueno que te llevan es a desanimarte o te llevan al pecado. La persona insensata, ¿qué es lo que ves en el internet? Vamos a 2 Timoteo 3. Los días son malos, están ya. Debes de saber, en el versículo 1 dice Pablo, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ve el versículo 13. Los hombres malos, poneros, e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero mira el tipo de situación que tenemos ahora, del día malo. Los hombres, dice el versículo 2, serán amadores de sí mismos. ¿Es eso lo que tenemos ahora? Hay una obsesión por sí mismo, una obsesión. Avaros, jactanciosos. Hay una arrogancia en el ser humano hoy en día. Soberbios, blasfemos. Si te pones a ver lo que dicen estas personas ateas, pura blasfemia. Y no necesitas ser ateo. Hay mucha gente que blasfema el nombre de Jesucristo. ¿Cuánta gente se le cayó algo? ¡Ay, Jesús! Como que si el nombre de Jesús es basura, como que si no es un nombre para honrar y glorificar. Desobedientes a los padres. Son días difíciles. Se les alimenta rebeldía a los hijos. Los hombres serán ingratos. ¿Cuánta ingratitud hay hoy en día? Realmente hay una gran ingratitud. Mucha gente es ingrata, irreverentes, no hay respeto para las cosas de Dios. Las bromas que se hacen, que involucran a Jesús, sin amor, con mucha lujuria, pero sin amor verdadero. Implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita. Vete a Efesios de nuevo, porque ahí terminamos hoy. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Pon atención a lo que dice ahí: habiéndolo hecho todo, estar firmes. Oye, si es a Dios a quien le toca hacer las cosas, ¿por qué tengo que hacer yo algo? Habiéndolo hecho todo. Dios es el que nos da la victoria. El poder está en estar en Cristo. Pero ¿qué tiene que ver al decir habiéndolo hecho todo? Lo que está queriendo decir el Señor: debes de poner 100% de tu parte. Cuando tú no estás poniendo el 100% de tu parte, me está indicando de que tú tienes otros dioses o otros ídolos en tu corazón. Porque cuando tú amas algo, pones todo en eso. Si tú tienes fe y crees que hay vida eterna, si tú crees que la gente se está yendo al infierno, si tú crees que la palabra de Dios es verdad y que hay una batalla contra tu alma y contra la de tus seres queridos, tus cónyuges, contra tus hijos, contra tus amigos, contra la gente en el trabajo, si tú crees eso, tú le vas a echar ganas. Tú vas a protegerte porque sabes que hay un enemigo verdadero. Y tú vas a atacar, vas a usar las armas para pelear contra ese enemigo, a menos que no seas hijo de Dios, a menos que no te importen las cosas de Dios. Si no te importan las cosas de Dios, lo único que buscas es tu trabajito,
tu casa y ahí se acabó todo. Tu novia o tu novio, un poquito de sexo aquí y allá, o un puño de sexo aquí y allá, distracción y ya. Como un animalito, literalmente como un animalito. La palabra del Señor nos habla que esto es serio. Pablo dice, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Dios ofrece armas y poder, pero el que tú hagas y pongas de tu parte, o que no hagas lo que se requiere, refleja tu fe o tu incredulidad. Refleja tu corazón y tu seriedad respecto al reino de los cielos y la batalla espiritual que libramos. Refleja qué es lo que te interesa, si este mundo y sus placeres, o si el reino de los cielos es la voluntad de Dios. Por eso Dios permite esto. Dice, habiéndolo hecho todo, estar firme. Si tú no haces todo de tu parte, no vas a estar firme. ¿Sabes por qué? No es porque Dios sea infiel, es porque tú eres infiel. ¿Podemos decir amén a eso? No es porque Dios sea infiel, es porque tú eres infiel. Es interesante que muchos le echan el 100% de sus esfuerzos a trabajar, a tener 2, 3 trabajos, a tener dinero, para tener lujo, un carro bonito y una casa que no va a durar más de 20 o 30 años antes de que la dejes. Estás haciendo todo por una casa que vas a usar por unos años y estás descuidando la casa que vas a tener toda la eternidad. Amigo, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Habiéndolo hecho todo, estar firmes. Si tú haces todo porque amas al Señor, el Señor va a dar todo lo que tú necesitas. Y no va a ser tu esfuerzo lo que te va a salvar, va a ser el esfuerzo del Señor. Pero tu esfuerzo va a mostrar tu dedicación y tu honestidad al Señor. Un corazón dividido, Dios no lo bendice. Un corazón entregado, Dios lo bendice. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Cuando tú hagas tu parte, vas a poder estar firmes. No porque has hecho tu parte, sino porque el Señor es fiel. Pero esa fidelidad se aplica en aquellos que no tienen un corazón dividido al Señor. Nos vamos a parar. Yo te invito a que cierres los ojos, y si nunca has recibido a Jesús, Dios es real, Dios vive, existe un Dios vivo. Me llamaba la atención, ayer estuve haciendo una diapositiva, porque en el LA Times sale un artículo de los neandertales que supuestamente encontraron en una cueva al suroeste de Francia. Encontraron una cueva donde encontraron la estalagmita, son depósitos minerales. En una cueva donde hay minerales, la estalagmita es un tipo de carbonato, es un mineral que cuando se filtra el agua, cuando hay mucho de ese mineral, se viene el agua como gotas y se van formando las formaciones como dientes que vienen del techo, y son de minerales, de carbonato de magnesio, carbonato de calcio, etcétera. Son minerales complejos. Entonces encontraron en esta cueva del suroeste de Francia, donde hay estalagmita, que habían pedazos de estalagmita de la misma altura, de 5 pies de altura, que estaban organizados en círculo. ¿Sí te das cuenta? Habían sido cortados y estaban organizados en círculo. Habían 3 círculos. Entonces ellos concluyeron, óyeme bien, concluyeron que eran hombres neandertales. No hombres, no le llaman hombres, neandertales. Interesante. Ven un círculo y dicen que es un ser inteligente. Ven a un hombre y dicen que es un accidente. ¿Te das cuenta lo absurdo de esta gente? Ven un círculo y dice, esto no puede ser resultado de accidente, es un ser inteligente el que lo hizo. Y ven al ser humano con todo el diseño y dicen es resultado de accidente. Hermanos, no es un problema de cabeza, es un problema de corazón y de maldad. Interesante no solo que digan que es un ser inteligente, dicen que son neandertales, sin haber un solo hueso, ni de hombre ni de mono.
¿Y por qué dicen que son neandertales? Porque dicen que no puede ser accidente. Entonces tuvo que ser un ser inteligente. Y como dicen de que la cueva tiene 174,000 años, hicieron unos estudios de uranio. Y con el estudio de uranio resulta de que, de acuerdo a ellos, la cueva tiene 174,000 años. Entonces, como según ellos, los europeos, el ser humano no había emigrado a Europa hace 174,000 años, sino hace 40,000 años, de acuerdo a ellos, no podían ser seres humanos. Bueno, porque ellos han decidido de que no podían haber seres humanos en Europa en ese tiempo. Para empezar, el mundo no tiene 174,000 años, tiene 6,000 años. Sus métodos de datación están equivocados. Pero vemos cómo ellos ya establecieron una idea. Y en base a esa idea interpretan todo. En base a esa idea fueron neandertales. ¿Dónde está la prueba? No hay prueba, no hay ni siquiera un hueso, ni de mono ni de hombre. Es el engaño de Satanás. Todo ser humano, al ver el mundo que nos rodea, puede reconocer que hay un Dios. La pregunta es, ¿le conoces? A través de Jesucristo. Si no conoces al Señor, yo te invito a que lo recibas. Pídele al Señor, sí, pero no puedes recibir sin entender qué es recibir a Jesús. Recibir a Jesús es reconocer que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por nuestros pecados. Murió en la cruz, resucitó, Él vive, y tienes que pedir a Jesús que venga y guíe tu corazón y te dé su espíritu para dirigirlo y guiarte. Y al aceptarlo y pedirle a Dios perdón por tus pecados, Él te perdona y te hace hijo de Dios, heredero del universo. Un día te dará un cuerpo nuevo, resucitado. Pero tienes que ponerte en paz con Dios. Y te invito a que recibas al Señor ahí donde estás. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Quiero recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Dame tu Espíritu Santo para abrir mi mente y mi corazón a tu palabra, para saber lo que es bueno de corazón y rechazar lo malo y vivir una vida agradable a ti en nombre de Jesús. Amén.